Las Crónicas Regionales es una producción de Estudio Ciudadano que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la primera temporada de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Hola, soy Alejandro Bujacampos, director de Estudio Ciudadano, y este es el tercer capítulo de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, programa que cuenta con el aporte financiero del Fondo de Medios 2022, lo que nos permite hacer esta primera temporada de 8 capítulos, que estamos dedicando a informar sobre el acontecer regional y relevar, destacar a las personas naturales, a las organizaciones e instituciones sociales, comunitarias, de todo tipo, públicas y privadas, que desempeñan actividades que a veces no tienen toda la atención y la cobertura que merecen. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico contacto@estudiociudadano.cl o al teléfono +56 98 700 44 para que nos cuenten lo que están haciendo. Nosotros pondremos nuestros medios a vuestra disposición para ayudarlos a difundir su trabajo. En este tercer capítulo tenemos 3 contenidos relevantes. Para los que vieron el capítulo 2, sabrán que entrevisté al líder social y cultural de Chimbarongo, Eduardo Roldán Cabrales, que nos contó una hermosa historia en que la comunidad, el Ejército de Chile y otras entidades públicas y privadas de la comuna hicieron realidad el sueño de un joven vecino en situación de discapacidad. Si no la ha visto, ya lo sabe. Está en el capítulo 2 de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. No obstante lo anterior, nos ha parecido pertinente compartirles una breve nota sobre lo que es Chimbarongo, sus orígenes, influencias y cómo la presencia del mimbre ha marcado la historia de la comuna y lo puede marcar más aún, de acuerdo a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Ya verá a qué me refiero. Luego tenemos la entrevista que el periodista José Ramón Lizana Godoy realizó a Natalie González Molina, psicóloga, gestora cultural y presidente de la agrupación Musicarte, entidad que está ayudando a profesionalizar a los artistas que por falta de apoyo, técnicas e incluso hasta de disciplina, enfrentan dificultades en una carrera que normalmente es bastante competitiva. Y en el bloque final conversé con el deportista paralímpico Daniel Letelier Poblete, número 40 del ranking mundial de tenis de mesa, que nos contó de su arduo trabajo para convertirse en profesor de tenis de mesa, ser aceptado en la Liga Mundial Paralímpica y cómo ahora cumple un sueño que poco a poco se hace realidad: crear un semillero de los que pueden ser, en el mediano plazo, los futuros campeones para Chile. Vamos entonces con los contenidos de este tercer capítulo de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Chimbarongo es ciudad y comuna en la provincia de Colchagua, región del Libertador O'Higgins, ubicada al sur del río Tinguiririca y a 155 kilómetros al sur de Santiago, en la zona central de Chile. Hacia el sur de la ciudad se encuentra el embalse Convento Viejo. El nombre de Chimbarongo proviene de la lengua quechua chimba o chimpa, que significa al otro lado del río, y rongo, niebla. Vendría siendo el lugar de la niebla al otro lado del río. A los habitantes de Chimbarongo se les llama chimbaronguinos. Los incas, que vivieron en el Valle Central de Chile, dejaron su huella en lo constructivo con la pirca o pared de piedra, que reemplaza la quincha,
que es una trama de palos con que se afianza una pared. A su vez, las ojotas o chalailas, un tipo de sandalias, y las chupallas, para cubrirse la cabeza en el campo, son parte también de ese pasado indígena. Indudablemente, Chimbarongo se identifica con el mimbre. El mimbre es una planta que tiene muchas especies alrededor del mundo. Científicamente se le conoce como Salix viminalis. Salix es el nombre en latín para el sauce y viminalis es la palabra en latín que significa tallos largos y delgados. La Salix viminalis es originaria de Europa y Asia y se presume que en Chile fue introducida por los colonizadores españoles, proliferando fácilmente en terrenos con exceso de agua. Es un arbusto grande que puede alcanzar varios metros de altura, con ramas largas, angostas y flexibles, de corteza lisa y fácil de extraer. En el Chile de hace algunas décadas, en casi todas las casas, hubo una cuna de mimbre, un secador de ropa que se colocaba sobre el brasero, un canasto de mimbre para frutas o recolección de huevos, o el canasto cuadrado destinado a la ropa sucia. Asimismo, de mimbre se han hecho comedores, sillones, sofás, camas, cómodas, mesas de centro, artesanías decorativas y un sinnúmero de creaciones, combinados con estructuras de madera y fierro, haciendo que estos productos no solo sean decorativos y de uso práctico, sino de gran resistencia y durabilidad. Con los criterios medioambientales actuales, podemos decir con absoluta convicción que los productos de mimbre son totalmente reciclables. Aunque a algunos les resulte increíble, Chimbarongo es conocido nacional e internacionalmente por su artesanía en mimbre, actividad que decae a nivel mundial, razón más que suficiente para apoyar esta actividad distintiva de Chimbarongo, que de capital nacional puede, si nos ponemos todos de acuerdo, terminar siendo la capital mundial del mimbre. Estás viendo las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Si necesitas cobertura para lo que haces personalmente o con tu grupo social, comunícate con Estudio Ciudadano al mail contacto@estudiociudadano.cl o al WhatsApp +569 8700 4444. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Natalie González Molina. Ella es psicóloga, gestora cultural y presidenta de Música Arte, agrupación cultural de la región de O'Higgins, obviamente apoyando a todos los músicos, a los artistas, a las bandas emergentes. Vamos a conocer en qué consiste este interesante proyecto. Natalie, tanto tiempo, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias José, te agradezco la invitación, así que aquí esperamos poder conversar un ratito de lo que estamos trabajando actualmente. Bueno, una de las interrogantes que muchos artistas se hacen y muchas personas también que están emprendiendo este camino musical, ¿cómo llamarlo? Emprendedores musicales también, se ven con la dificultad del poco apoyo que reciben día a día por las autoridades también, se ve un camino muchas veces muy difícil. Y con respecto a todo esto, Natalie, te quiero preguntar cómo ustedes, y me refiero a agrupación también, están trabajando con los diferentes artistas y las diferentes personas que han obviamente salido en este camino y cómo lo han hecho también pensando en aportar con un granito de arena a todas esas personas, Natalie. Bueno, somos parte de la industria creativa, ¿no es cierto? Y que es un lenguaje súper reciente. Recién se está hablando un poco de lo que esto significa, de lo que es crear, del poner en valor lo cultural, lo local. Así que ha costado un poco
concientizar en la gente, incluso en los mismos artistas, el poner en valor el trabajo de ellos mismos. Siempre se ha visto, y creo que un poco un tema cultural de los chilenos, ¿no es cierto?, ver al arte, ver a la música como ocio. Muchas veces hasta en la encuesta tú te das cuenta que cuando dices si te dedicas al arte o la música, seleccione como ocio, ¿ya? Y no se ve como el trabajo que hay detrás. Entonces, estamos partiendo desde esa base muy mínima, que es hacer ver y poner en valor todo el trabajo que se hace como artista. Son los ensayos, el vestuario, es analizar el contexto donde voy a cantar. Por ejemplo, si es un cantante, no es llegar y ponerme a cantar cualquier cosa, yo tengo que hacer un estudio del lugar donde voy a ir a trabajar, el vestuario, la música apropiada, trabajar la voz, trabajar la interpretación, y un montón de cosas que como artistas no se ha visibilizado. Entonces estamos tratando de tocar las conciencias de las personas para que se ponga en valor el trabajo del artista local, y así no se vea como una actividad simplemente de ocio, y podamos también monetizar, mover la economía de los artistas. Que la pandemia, todo esto puso en relieve cuánta necesidad hay, cuántas personas estuvimos, la verdad, realmente críticas en pandemia por no tener un espacio donde trabajar. Y creo que, bueno, eso fue lo bueno post pandemia, ¿no es cierto?, que se pudo visibilizar quizás cuántos artistas, cuántos gestores culturales, ¿no es cierto?, movemos la escena nacional incluso. Así que creo que esto es una realidad para todo el país, y fue que creo que también en muchos otros lugares del mundo. Exactamente. Natalie, bueno, tú mencionaste el tema de la pandemia, sin lugar a dudas fue un tema que dificultó a gran parte, a grandes grupos musicales también, por no poder ejercer diferentes también trabajos, show en vivo, etcétera. Pero ¿cuáles son otras dificultades que ustedes se han encontrado en el camino de cada artista? Me imagino el tema económico puede ser también, el apoyo. ¿Cómo lo han trabajado con respecto a eso? Porque muchas veces hablamos de músico, hablamos del arte también en la región, pero muchas veces pareciera tan lejano alcanzar ese camino por diferentes factores. ¿Cuál es la problemática que han enfrentado en este tiempo, luego pensando luego la pandemia y volviendo a una normalidad, entre paréntesis también, Natalie? Bueno, uno es lo que te mencionaba, ¿no es cierto? Esto de que desde el inconsciente colectivo no se pone en valor el trabajo del artista, ¿no es cierto? Y muchas veces los mismos artistas no saben valorar su trabajo, no saben monetizarlo, no saben cuánto cobrar, no saben cómo moverse en las plataformas digitales. Entonces, como agrupación estamos también entregando ese apoyo. De hecho, queremos postular algunos fondos concursales también para hacer talleres también a los artistas emergentes de cómo digitalizar su trabajo, porque ahora todo es digital. Antes tú vendías un disco, hoy en día es Spotify y todas las redes digitales, y hay muchos artistas que hemos tenido que ir aprendiendo en el camino, ¿no es cierto? No todos tienen acceso a ir a una escuela de producción musical, entonces uno va aprendiendo en el camino, y queremos entregar también ese apoyo a los artistas emergentes, aparte de ir gestionando espacios para que vayan mostrando su trabajo. En lo posible generar recursos, aunque es súper complejo, sobre todo a esta altura del año, donde ya los recursos ya se han ido, pero sí lo tenemos visualizado continuar en 2023, pudiendo generar recursos, ya sea con la Corporación de Cultura de Rancagua, que nos ha apoyado bastante en nuestra misión, y también abrirnos, ojalá, paso en otras comunas que ya también estamos visualizando, como Machalí, Llanero y Mostazal, por lo pronto, para comenzar, porque necesitamos profesionalizar el trabajo de los artistas y de su círculo cercano, es decir, de todos los trabajadores complementarios que en el fondo son el apoyo del artista. O sea, por ejemplo, yo puedo ser cantante, como digo, me pongo de ejemplo porque lo que más conozco, yo soy cantante también, ¿no es cierto? Pero necesito un diseñador gráfico, necesito un vestuarista, necesito al sonidista, al iluminador para hacer un espectáculo. Entonces, no es la idea solamente fomentar el trabajo del artista en sí, el que está sobre el escenario, sino que de todo el equipo que el artista también necesita para profesionalizar su trabajo. Porque eso va todo de la mano con, bueno, si queremos hacer que el trabajo artístico sea sostenible en el tiempo, hay que ver cómo hacerlo sustentable económicamente. Y para eso es súper importante profesionalizarlo y ponerlo en valor para las personas, para la audiencia y obviamente, para nosotros mismos como artistas. ¿Cómo podemos, aquí estaba leyendo también la información que obviamente tú me envías, un poco habla de rescatar el valor, y lo hemos ido conversando en esta breve entrevista también, el valor que tiene el trabajo y el talento, que va de la mano también. Muchas veces nos ha tocado vivir situaciones como, por ejemplo,
de personas que desmerecen por ser artista, no se le paga como si fuera un trabajo, sino que como que fuera un hobby. ¿Cómo han ido trabajando esto? Porque me imagino, también te lo pregunto como psicóloga, ¿cómo han ido insertando este chip a las personas para que entiendan que el artista, que a pesar de que trabaja en un ámbito cultural, puede trabajar en el ámbito musical, etcétera, es su pega? O sea, tenemos que entender que muchos artistas viven de esta pega. Entonces, ¿cómo han ido trabajando ustedes para incentivar a las personas a creer en el talento de las diferentes agrupaciones, músicos, etcétera, y que se les pague de verdad lo que se merece un artista por actuación, por ejemplo? Mira, ¿sabes qué? Es un trabajo que como agrupación partimos haciendo con el mismo artista principalmente. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces es tanto el corazón que uno le pone al trabajo, que a veces se olvida, por ejemplo, de temas relevantes que se ven como secundarios, pero que en realidad son súper importantes para profesionalizar la labor. Que, por ejemplo, no sé, si me van a contratar en algún lugar, hablemos de Lucas. ¿Ya? Acostumbremos a los que nos contratan a hablar de Lucas. A lo mejor, obviamente, uno tiene que adaptarse a los diferentes contextos. No es lo mismo si me contrata la Junta de Vecinos, o si me contrata una empresa privada, obviamente. Pero aprendamos a hablar de Lucas. ¿Cuánto vale mi trabajo? El perder el pudor a hablar de eso, porque es nuestro trabajo. Y si nosotros como artistas no los valoramos, no nos atrevemos a hablar, porque muchas veces hay ignorancia, no sé cuánto vale mi trabajo. Entonces, partiendo por ahí, a los chicos siempre hablamos de eso, tratamos de hablar de cuánto vale nuestro trabajo. De hecho, en el formulario que yo les envío, una de las cosas que pregunto para incorporarse a la agrupación es cuánto vale su espectáculo. La mayoría me pone conversable. ¿Por qué? Porque no es algo que realmente uno como artista piensa, uno se va como en lo bonito que es cantar, en lo bonito que es hacer un trabajo artístico, pero no nos acostumbramos a hablar de eso. También, por ejemplo, fomentar siempre la puntualidad. Ya, como artistas, no porque somos artistas vamos a llegar tarde a todas partes, no, seamos puntuales, seamos diligentes, entreguemos la información, hagámonos un logo como artistas, como banda, como solistas, como lo que sea, hagámonos un logo, hagamos nuestra marca, y tratamos de fomentar a los chiquillos eso, hagamos una marca, cada uno como artista haga una marca, seamos solidarios con los compañeros, difundamos el trabajo mutuamente, apoyémonos en difusión. Y así, tratando de trabajar primero que todo, partiendo por el mismo artista, porque, insisto, si uno como artista no pone en valor, no valora su propio trabajo, es muy difícil que los demás te respeten. Tratando de agrupar, como te dijera, que todos tratemos de pensar y remar para el mismo lado, ¿ya? Porque hay muchos artistas que, por ejemplo, yo sé que lo hacen por amor al arte, como se dice, y no cobran. Y está bien, es su decisión, pero también tenemos que unir criterios porque este es un trabajo para muchos. No todos pueden vivir del amor al arte y entonces también es importante un respeto mutuo entre los que pueden vivir así sin cobrar y los que teníamos que sí o sí tener que cobrar por nuestro trabajo, ¿ya? Pero siempre mostrando ese profesionalismo. Tú mismo como periodista, o sea, el hecho de estudiar en una universidad, por ejemplo, no te entrega las herramientas, por ejemplo, la puntualidad y son habilidades que cada uno va aprendiendo. Y como artista es lo mismo, también tenemos que tener esas habilidades duras, de repente habilidades blandas, y no tan solo entregar un show bonito, atractivo, sino que también tener esas otras habilidades de cordialidad cuando uno hace contratos, etc. Y son cosas que tratamos de fomentar también en los artistas, porque como te digo, apoyamos a artistas emergentes, que muchas veces esos conceptos no existen, pero no por falta de habilidades muchas veces, sino que por falta de que alguien te lo diga realmente y que te diga, oye, es verdad, esto es lo importante, así que trabajemos. De hecho, yo pido una serie de cosas cuando se incorporan a la agrupación y es justamente por eso, para que vayan viendo que es parte de. Muchas veces la burocracia aburre, pero muchas veces también es parte de nuestro trabajo y también tenemos que aprender a lidiar con eso. Perfecto. Oye, la última pregunta también, Natalie. Monetarizar el trabajo del artista es un tema súper interesante hoy en día. ¿Cuánto podemos cobrar? ¿De qué depende? Me imagino, no sé, pues una persona que se ha ganado premios internacionales ya comienza una cuota de aquí para arriba. ¿Cómo se ve eso? También me imagino que las personas que tienen especialización en estudios, no sé, pues, en diferentes ámbitos que se han especializado también ligados a la música, ¿cómo cobrar? Porque me imagino que no es lo mismo una presentación de una persona que no lleva mucho tiempo a una persona que ya tiene muchos festivales dentro de su trayectoria también.
y la pregunta que te hago para toda la gente que va a ver este programa también y esta entrevista, ¿cómo podemos guiarnos? ¿Cuáles son los matices a seguir para cobrar de buena forma y obviamente no pasarse y no tampoco perjudicar a algún colega que también esté como cotización para un festival, por ejemplo? Bueno, es súper subjetivo eso, José, la verdad, pero creo que es importante empezar a hablar de ese tema. Obviamente que en este rubro, al ser subjetivo, una de las cosas que tiene peso es justamente lo que tú mencionabas, que es la trayectoria, ¿ya? Porque en el fondo es como que tiene un doctorado. Todos los años que se ha dedicado a cierto rubro le da cierta experticia que obviamente garantiza un mejor espectáculo, ¿no es cierto? Entonces la experiencia es algo súper importante a la hora de considerar para cobrar. O sea, yo puedo hacer un show muy bonito, excelente, súper profesional incluso, pero si no tengo una trayectoria detrás, de todas maneras yo no puedo cobrar lo mismo que cobraría un artista de renombre, con una vasta trayectoria en su espalda. ¿Por qué? Porque tengo que ganar, es como en realidad, es como dentro de la cultura del artista, esto no, creo que no está escrito en ninguna parte, lo desconozco la verdad, pero tiene gran relevancia en la trayectoria, la verdad. Y junto con eso también el profesionalismo que le pongo al trabajo, es decir, el vestuario, la puntualidad, cuánto, por ejemplo, en un show ya va a tener bailarines, va a tener iluminación, coloco yo la técnica para el show, la coloca el cliente. Hay un montón de cosas que se tienen que negociar en el momento de. Y justamente eso es lo que tenemos que aprender. Muchas veces pido un dossier a un artista y no sabe lo que es un dossier, y para nosotros es fundamental hablar de dossier a la hora de hablar de una contratación, de saber qué elementos vamos a necesitar para nuestro espectáculo, las luces, el stage floor, todos esos son conceptos básicos que tenemos que aprender a manejar justamente en nuestras negociaciones. No es lo mismo que yo tengo que hacer mi show y llevar mi propia técnica, ¿no es cierto?, a si el cliente va a contar con la técnica, por ejemplo. Y esos son temas súper simples, pero que debemos aprender a conversar y para saber también cómo negociar. Exactamente. Natalie, ¿dónde te podemos encontrar para todas las personas que van a ver este programa? ¿Algún Instagram de la agrupación, página web? Claro, tenemos Facebook y tenemos Instagram. Musicarte, tal cual, Musicarte Rancagua, Chile. Así que lo pueden encontrar fácilmente. Y sean todos bienvenidos quienes quieran aportar, quienes quieran sumar, ya sea como artista, tratando de aprender, están con total disposición a apoyar, o también a sumar como enseñándonos, estamos todos dispuestos a aprender la verdad, que nadie es dueño de la verdad, ni nadie se cree más que el otro, estamos todos dispuestos y con todas las ganas de aprender. Así que todo el que quiera sumar, estamos aquí para ayudarle y también para recibir todo el conocimiento que también alguien nos quiera entregar. Perfecto, hacemos la invitación, nos sumamos también a la invitación para que todas las personas que obviamente están desarrollando su carrera musical y no entiendan o tampoco tengan los conceptos necesarios de todo lo que hemos ido conversando en esta entrevista, buscar a Música Arte, porque sin lugar a dudas es una agrupación que se está moviendo por la cultura y los músicos de la región de O'Higgins. Estuvimos conversando con Natalie González, psicóloga, gestora cultural y presidenta de Música Arte, agrupación cultural de la región de O'Higgins. Dime. En lo concreto, José, también vamos a empezar a hacer, vamos a postular los fondos concursales para hacer unos talleres de la industrialización de la música, justamente el tema que estamos conversando. Así que para que estén atentos a novedades, ya en lo particular también estoy haciendo coaching vocal, de verdad, para ayudar a todos los artistas emergentes. Bueno, como te decía, como hay que hablar de valores, también tenemos precios bastante accesibles, ya, para que las personas puedan acceder y puedan crecer como artistas, ya sea cantantes, bandas, apoyamos a todo quien quiera crecer en esto, ya, y podamos, ¿no es cierto?, marcar quizá algo pionero en la ciudad, ¿por qué no? Movernos como artistas emergentes, unirnos, porque como las oportunidades son pocas, más divide que une este rubro. Entonces la idea es que podamos unirnos finalmente y colaborarnos entre todos. ¿Por qué no pensarlo así? Perfecto. También hacemos la invitación a estar atento a las redes sociales de Música Arte, porque sin lugar a dudas hay talleres súper interesantes, talleres que van a aportar un montón. Oye, un agrado conversar contigo, Natalie. Será hasta la próxima entrevista. Mucho éxito en lo que se están proponiendo y cualquier cosa cuenten conmigo. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Que estén bien, chao. Estás viendo las crónicas regionales de Estudio Ciudadano,
producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Visítanos en www.estudiociudadano.cl. Contesta nuestra encuesta sobre las crónicas regionales de Estudio Ciudadano y ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, destinado a informar y difundir las actividades de las personas y organizaciones sociales de la región de O'Higgins. Y para las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, ahora conversamos con Daniel Letelier Poblete. Él es deportista paralímpico, preseleccionado nacional de esta disciplina y 40 en el mundo. Daniel lo hemos conocido porque ha entrado en contacto con muchas organizaciones y personas tratando de impulsar más el deporte paralímpico, particularmente el tenis de mesa. Yo lo he conocido gracias a los amigos del Club Deportivo Movimiento Funcional, del cual hemos hablado anteriormente en entrevistas y notas de Estudio Ciudadano. Bienvenido, Daniel, a esta conversación con las crónicas regionales de Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, por la consideración también. Daniel, este programa lo que busca es informar y relevar sobre personas que, como tú, están haciendo un trabajo que muchas veces es silencioso, de hormiguita, en áreas que son poco conocidas. Tú estás en una disciplina que es el tenis de mesa, que es además para personas con algún tipo de discapacidad. Cuéntanos un poquito qué es esto y cómo ha ido creciendo poco a poco y cuál es tu cruzada en esta materia. Sí, por supuesto. Bueno, yo comencé como deportista ya hace un par de años. La verdad es que tuve problemas un poco para mi clasificación funcional, entonces tardé un poco en insertarme a lo que es el alto rendimiento ya del deporte paralímpico. Y una vez ya adentro, ¿cierto? Comencé prácticamente a volver a planificar mi vida prácticamente. Yo ya era una persona que tenía hecho una vida, tenía una carrera totalmente diferente al deporte. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice para que pudiera sustentar esta carrera deportiva fue perfeccionándome como profesor. Entonces, realicé cursos intensivos, ¿cierto?, de tenis de mesa y tenis de mesa paralímpico para poder hacer clases y poder así tener más tiempo para entrenar. Entonces, al ver que en la región no había nada, ¿cierto?, o lo que había era muy poquito, comencé a abrir espacios en cuanto al deporte paralímpico. Y a uno de los primeros lugares que llegué fue al Instituto Nacional de Deportes, al IND, en donde ya hoy contamos con 2 talleres paralímpicos para personas en situación de discapacidad intelectual. Y bueno, de a poco abrimos más espacio y donde nos conocemos con Jonathan, ¿cierto?, de su programa, donde Jonathan trabaja como psicólogo deportivo, donde tenemos y somos una de las pocas regiones que tiene un programa de alto rendimiento paralímpico. En este caso son diferentes deportes y el que yo lidero es el del tenis de mesa. Daniel, entonces, digamos. Daniel, antes de que continúes contándonos esta historia, ¿tú pensaste alguna vez que ibas a hacer esta actividad? ¿Cómo era tu vida antes de llegar al mundo paralímpico? Bueno, yo siempre fui súper disciplinado y me gustaban muchas cosas. De hecho, el tenis de mesa siempre me gustó y siempre soñé con dedicarme a esto. Sin embargo, al no tener mi clasificación funcional como deportista, no lo pude hacer más joven. ¿Qué es lo que es la clasificación funcional? Para los amigos que nos escuchan, que no saben de esto, porque, claro, uno está acostumbrado a conocer los deportes normales. Además, Chile se dicen deportistas, pero parece que del fútbol no salimos. Entonces, ya cuando se trata de tenis o se trata ya de otras disciplinas, la gente ya empieza a bajar la audiencia
excepto ahora recién, tal vez con los resultados de lo de Sur, tal vez donde Chile quedó cuarto, uno dice, oye, qué bien, parece que Chile está aumentando, está mejorando. Tengo entendido que la vez anterior quedaron sexto, independientemente de los gobiernos de turno, pareciera que había un esfuerzo del Comité Olímpico para mandar cada vez más gente, pero ya otro tipo de disciplinas, como tenis de mesa todavía, artes marciales, en fin, cada vez es más desconocido. Entonces, ¿cómo esto de la calificación que tú mencionabas que se debe tener para poder participar de estos torneos que además son especialmente preparados para personas con algún tipo de discapacidad? Claro, principalmente dentro de todos los deportes paralímpicos existen categorías y están los deportistas elegibles y los no elegibles. Entonces yo por muchos años, debido a poco conocimiento de la elegibilidad acá en Chile, incluso en Latinoamérica, yo para el circuito o para el universo paralímpico no era compatible mi enfermedad, ¿cierto?, con el deporte paralímpico. Entonces, lo que tuve que hacer yo fue costearme un viaje a Europa, ir a un torneo a Europa, para poder sacarme esto de que no era elegible, ¿cierto? Y donde, por ejemplo, allá el criterio es sumamente más amplio y mucho mejor, en donde claramente sí era un deportista paralímpico, y ahí para mí empezó todo. Entonces, en algunos deportes más complejos que otros, ya en el tenis de mesa, hace años atrás era muy complejo porque era todo nuevo. Entonces, ahora no, ahora se sabe mucho más de una clasificación funcional, ¿cierto? Que, por ejemplo, existen 11 categorías, de la 1 a la 10 son discapacidad física, y la 11 es la clasificación intelectual, ¿ya? Para deportistas con situación de discapacidad intelectual, que también es una de las categorías muy difíciles de determinar si el deportista entra o no entra, ¿ya? Claro, Entonces, porque en ese caso, ayúdame a entenderlo, por favor. sí, Trátame como el tipo más ignorante, porque en el sí. fondo yo estoy tratando de transmitir todas las inquietudes que Ujú. puedan tener las personas. Estamos hablando, por ejemplo, de Sí, esta categoría 11 que tú mencionas, intelectual. Se supone sí, que sería una persona que físicamente no se ve que tenga ningún problema, claro, ¿cierto? Entonces, claro, claro. O la sea, pregunta es cómo, puede presentar, claro. Hay escalas de, por ejemplo, de coeficiente intelectual que se mide al deportista para que pueda pertenecer a la categoría paralímpica. Entonces, eso se hace a través de estudios, a través de pruebas, ¿cierto? Y si el deportista cumple con esos parámetros, entra en la categoría paralímpica y puede competir dentro de la categoría paralímpica. perfecto. Y claro, la física también, pues. La física depende de la funcionalidad de cada discapacidad que tenga la persona, se le va otorgando un número de clases. En este caso, de las 5 a la 1 son personas que ya están en silla de ruedas, ¿cierto? Y dentro de ellos también hay un universo de patología y todo eso, en el cual se diferencian una clase y la otra. Y los de las 6 a las 10 son deportistas que pueden permanecer en pie, pero también tienen diferentes tipos de discapacidades que diferencian una clase a la otra. Claro, porque lo que uno habitualmente ha visto cuando la gente ve estas cosas son los jugadores que están en sillas de ruedas. ¿Eso es como es más común pareciera, Daniel? No, la verdad es que existe, yo diría que, o sea, entran muchas, el tenis de mesa es uno de los deportes más inclusivos en cuanto a las discapacidades y más Perfecto. diversos en cuanto a las discapacidades, porque existe desde una amputación hasta una paraplegia, ¿cierto? Entonces, es muy común ver distintos tipos de discapacidades en un solo deporte, es bien común. O más que nada tiene que ver que en Chile no estamos acostumbrados a hacer campeonatos, torneos, entonces se ve menos, tal vez uno ve cosas más del extranjero. O sea, claro, partiendo de la base,
de la difusión, ¿cierto? De los mismos torneos, por ejemplo, cuando nosotros vemos los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, pues como que un poquito baja la difusión, o no tiene el mismo, no tiene la misma atención de los medios que el Claro. convencional. Entonces, claro, ahí uno ve y no se familiariza con el deporte. Sin embargo, hoy día, gracias a Dios, tenemos grandes referentes en el deporte paralímpico que nos ha invitado a mostrar más deporte y más ramas deportivas a nivel general. Perfecto. Estoy conversando con Daniel Letelier Poblete, deportista paralímpico, cuarto en el ranking mundial de su disciplina, preseleccionado nacional, que nos está contando de una dimensión del deporte que muchos no la han visto y que abre espacios de desarrollo personal, deportivo, social enorme a las personas y también a la sociedad, porque la discapacidad no está en una persona, sino que habitualmente está en toda la sociedad que está alrededor, que es incapaz de abrirse y de relacionarse con las personas que tienen algún pequeño detalle, que además todos lo tenemos, ¿sí? Es increíble el concepto de discapacidad. Algo en la universidad me enseñaron de este tipo de cosas, Daniel, de que en realidad los problemas de discapacidad a veces están más que nada en el cerebro, las mentes de las personas, de la sociedad, y no precisamente en las personas que han sufrido algún problema. Estoy conversando con Daniel, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato a seguir conversando con esta entrevista que es tan interesante. Estás viendo las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Si necesitas cobertura para lo que haces personalmente o con tu grupo social, comunícate con Estudio Ciudadano al mail contacto@estudiociudadano.cl o al WhatsApp +569 8700 4444. Estoy conversando con Daniel Letelier Poblete, deportista paralímpico, cuarto en el ranking mundial de su disciplina, preseleccionado nacional, quien nos ha contado este mundo. Yo, como le digo, había visto de repente en YouTube, en algunos campeonatos paralímpicos, gente jugando tenis en silla de ruedas. Sin embargo, él nos cuenta que esto es mucho más amplio, que se puede jugar tenis de mesa teniendo cualquier tipo distinto de algún tipo de discapacidad, y que eso no es un obstáculo, solamente que hay que encuadrarse en las reglas que otros países más desarrollados han sido pioneros en ir estableciendo, y que entonces permitido que personas como Daniel puedan desarrollar una determinada disciplina. Tú nos contabas en el bloque anterior, Daniel, que habías tenido que ir al extranjero a generar esta calificación que tú tienes hoy día. ¿Cuál es esa calificación? ¿Cómo lo lograste? ¿Y qué te significa ahora para lo que viene? Seguramente que te voy a preguntar también cuáles son tus proyectos en el mediano y largo plazo. Sí, bueno, hay que hacer una corrección, que estoy 40 del mundo, no 4. No, perdón, dije 4, ya, lo corrijo, 40, sí. Pero esperamos que estés en 4, 3, 2 y 1, de todas maneras. Sí, no, bueno, igual, por ejemplo, yo hago énfasis en el ranking mundial porque este es mi segundo año recién de competencia. Entonces, una de las cosas que más promuevo yo es que muchas veces yo recibo deportistas que ya están pasados los 30 años, ¿cierto? Y eso no es ningún impedimento para empezar. Entonces, por ejemplo, yo soy el vivo reflejo de esto, y yo me siento como un deportista que recién está empezando en el alto rendimiento. Tengo 38 años. ¿Cuánto? Tengo 38 años. 38. Te ves mucho más joven. Bueno, esa es la ventaja de ser deportista. Entonces, es muy importante cómo se sienta uno a la edad que sea, y yo me siento con muchas ganas y doy énfasis en mi ranking mundial porque estoy recién empezando y pretendo yo en el futuro estar mucho más arriba en el ranking mundial. Y bueno, retomando lo que usted me decía con la clasificación funcional, antes de eso yo no era ni siquiera 10 o elegible, que la clase 10 es como la clase más baja en cuanto a la discapacidad. Entonces yo, supuestamente mi discapacidad
no entraba ni siquiera en la 10, y eso me significaba a mí no pertenecer al universo paralímpico. Entonces, como yo tenía ya la experiencia de otros deportistas con similares características que sí tenían su clasificación funcional, fui rebelde y fui a Europa, ¿cierto?, a clasificarme a un torneo, y claro, tenía toda la razón, ni siquiera era 10, era 9. O sea, a ese nivel de, de, de injusto, ¿cierto?, fue mi clasificación acá en Latinoamérica y en Chile. También hago esa acotación porque en Chile también me pasó hartas veces que me rechazaron como deportista paralímpico. ¿De qué Entonces depende fue para mí eso, un Daniel? alivio. ¿De qué depende ¿Ah? eso? ¿Hay una falta de actualización, de sensibilidad, de despreocupación? Sí, no, la verdad es que yo adjudico eso simplemente a la falta de preparación nomás de aquellas personas en ese momento, que la verdad es que estaban recién partiendo, no conocían el movimiento paralímpico. Bueno, ya llevaba un par de años, pero no era tan global como hoy en día. O sea, lo que Pero por decía ejemplo, anteriormente. pero, por ejemplo, los dirigentes de las asociaciones o federaciones de tenis de mesa, ellos, ¿tú alguna vez sentiste que tenían la sensibilidad de entender que debían tal vez iniciar un esfuerzo para incorporar estas otras variantes del tenis de mesa? Sí, sí, de hecho, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar a Argentina por ahí por el 2006, cuando yo tenía como, no sé, 20 años, y fue una oportunidad de las autoridades en ese momento de que me Ya. llevaran. Entonces, y ahí, obviamente había un interés de parte de Chile de tener un deportista más paralímpico. Y bueno, ahí lamentablemente también me dijeron que no, y ya como que, eh, como que en algún momento se llega a pensar que tú realmente no eres clasificable, pues entonces ya queda esta última opción que yo creo que en ese momento para el comité o para las personas que manejaban los presupuestos, era más difícil enviarme a Europa, por ejemplo, a clasificarme, que llevar a otros deportistas que ya estaban consagrados. Entonces, fue eso, más que nada, sin culpar a nadie, fue un tema de conocimientos que hoy en día ya eso es muy difícil que pase. Hoy día, ahora las clasificaciones son muy veraces y los profesionales en Chile son muy preparados para eso. Entonces, yo creo que tuve la mala suerte del tiempo en el que empecé nomás, que fue lo que me pasó a mí. Por ser de los precursores, te tocó más duro abrir camino. Pero tú has abierto un Claro. camino para otros hoy día. Hoy día tú eres una punta de lanza para otras personas. Estás trabajando con el Instituto Nacional del Deporte. Nos contaste antes en el primer bloque que es un programa que no está en todas las regiones y que ojalá que estuviera en todas las regiones. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora y qué es lo que piensas hacer en el mediano plazo? Que ahora tú me estás dando esta entrevista para las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, porque yo desde ya quiero dejarte invitado, Daniel, para que nos sigas contando lo que vas a hacer y te sigamos dando la cobertura que te mereces a ti y a la gente que te acompaña en otros programas, en otras producciones de Estudio Ciudadano. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahora y qué piensas hacer en el mediano o corto plazo con lo que estás haciendo. Bueno, lo que yo partí haciendo desde el principio era prácticamente poner semillas en diferentes lugares. Entonces, eso este año dio su fruto con nuestro primer taller de alto rendimiento, en donde lo que más queremos como grupo, ¿cierto? Como deportista, es tener un Promesa Chile en la región del deporte paralímpico. ¿Eso En ya se Chile hizo? ¿Ese ya se hizo? ¿Está terminado o todavía está en desarrollo? no, no, es algo que se va a proponer, es algo Ah, que ya. es algo que yo estoy construyendo como propuesta, ¿cierto? Eh, y es un programa que solamente está en 2 regiones del país. Y Rancagua creo que no tiene ninguno en cuanto a Paralímpico. Existen promesas Chile, pero convencionales de otros deportes, pero Paralímpico no existe. Entonces nosotros queremos ser el primero y creemos que tenemos y cumplimos con todos los requisitos para poderlo realizar. Y es tan importante que exista un Promesa Chile porque a través de ese programa un deportista se desarrolla como tal.
como deportista. ¿Para cuándo Entonces, presentan ustedes ese proyecto más o menos? Y si se aprueba, ¿desde qué fecha más o menos podría estar las personas interesadas inscribiéndose? bueno, nosotros ya tenemos una base de eso. Nosotros realizamos un taller de alto rendimiento paralímpico que es financiado por el gobierno regional. Ya. Ya nosotros realizamos, ya tenemos una base de los deportistas que podrían pertenecer al Promesa Chile. Y este programa en el que hoy participamos pasaría a ser de carácter formativo, o sea, pasaría a ser en el cual formamos nuevos deportistas para que sea el nexo de los siguientes que vienen a ser los Promesas Chile. Son diferentes programas, así se trabaja en Chile, se trabaja con programas de formación, programas de captación y programas de alto rendimiento. Entonces, yo quiero crear y juntar todos los nexos, ¿cierto?, del deporte para que el día de mañana yo conozca a un chico en situación de discapacidad, un niño, ojalá, y lo tome desde una de nuestras escuelas y lo haga crecer y yo le ofrezca a él la posibilidad de ser un deportista. Entonces, ser deportista para mí en la discapacidad es una de las pocas herramientas que existen para una persona en situación de discapacidad para desarrollarse como profesional. O sea, así de grande es esto. O sea, en lo laboral, un deportista que se dedique 100% al deporte es posible a través de becas deportivas, de meritocracia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es uno de los sueños que pretendo concretar con esta red de escuelas que llevo a cabo acá en la región. Entonces, este taller formativo se haría desde ¿cuándo? ¿Primer semestre de 2023 o ahora desde fines del año 2022, más o menos? Lo más probable es que sea para el próximo año. Nosotros ya estamos planificando el próximo año, estamos tratando de terminar este año de la mejor forma posible y trabajando, por supuesto, en los diferentes programas, en algunos que lograr continuidad y en los nuevos que lo primero es que se aprueben. Eso es lo más importante. Y lo segundo es hacerlo de la mejor forma posible, con ¿A qué un fondo, nivel de exigencia ¿a qué altísimo. fondo se está postulando? ¿Se está postulando al Consejo Regional, a un Fondo Nacional de Desarrollo Regional? ¿A qué tipo de fondo? Para que hagamos el llamado a las autoridades de que vean esto y aprueben ese proyecto. Bueno, nosotros el proyecto del alto rendimiento del GORE lo postula, en estos momentos lo postula la Corporación de Deportes Rancagua, quien les mando un saludo, que también trabajo con ellos. Ellos fueron de los primeros en creer en mí y en mi trabajo. Entonces ellos siempre han sido parte fundamental de estos proyectos, otorgándonos a nosotros la posibilidad de usar sus recintos, ¿cierto?, etcétera. Ellos presentan el programa que no solo incluye el tenis de mesa, sino que incluye más deporte paralímpico. Y ese programa, lo más probable es que pronto se postule para que lo apruebe el gobierno regional. Y el programa de Promesas Chile, eso es un programa que tiene que ser evaluado por el nivel regional, ¿cierto?, con las personas que están a cargo, y posteriormente tiene que aprobarlo el nivel nacional, ¿cierto?, para que funcione. Y esos son, bueno, el IND funciona, creo que autónomo, directo con los fondos del gobierno, algo así creo. Bueno, se ha pedido durante años que haya una descentralización, que haya una mayor regionalización para que las decisiones se tomen precisamente en las capitales regionales, en las capitales provinciales, en las comunas donde ocurren las cosas. Se supone que hemos avanzado en eso, hoy día hay gobernadores regionales elegidos democráticamente, la estructura del país ha cambiado un poco y es posible que siga cambiando, por lo tanto, desde Estudios Ciudadanos hacemos el llamado para que entonces las autoridades regionales evalúen en su mérito estas interesantes iniciativas que son extremadamente inclusivas, que tal como dice Daniel, son un espacio no solamente de desarrollo personal, de crecimiento, sino que también una forma de incorporarse a la sociedad como individuos
absolutamente autónomos, productivos, que generan muy buenas noticias. Sobre todo, todos estamos felices cuando nuestros deportistas de cualquier tipo ganan medallas y tienen buenos resultados. Pero la verdadera pega se hace acá, cuando se está formando a las personas, cuando se están buscando los recursos. Quiero dejarte invitado, Daniel, para que nos sigas contando lo que vas haciendo, los apoyos que necesites. Las empresas privadas seguramente están llamadas también a colaborar. Si quieren patrocinar de alguna manera, que se comuniquen contigo. ¿Dónde te pueden ubicar a ti, Daniel? ¿Tus redes sociales, tu teléfono, tu correo? ¿Cómo si alguien quisiera? ¿Un particular, una persona natural, una empresa? Si quisiera comunicarse contigo para ofrecerte algún tipo de apoyo, ¿cómo lo hace? Bueno, yo soy, como ya soy más viejito, yo uso puro Facebook, así me cuesta usar el Instagram, pero sí igual lo tengo, pero en mi Facebook aparezco como David Daniel Letelier Poblete, mi nombre completo, y mi WhatsApp o mi teléfono es el más 569-8766-0591. Más 569-8766-0591. Y sí, qué buen punto toca que, bueno, en nosotros, yo puedo dar de buena fe que el recurso está llegando y lo estamos administrando bien. Yo tengo que ser súper agradecido en ese sentido con el gobierno regional, con la Corporación de Deportes Rancagua, ¿cierto? Con el IND, en donde ellos nos han encargado a nosotros realizar un trabajo y nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible. Entonces, hoy en día, claro, para lo extra, porque usted sabe que las diferencias del alto rendimiento son así de mínimas, hoy día, por ejemplo, un deportista que esté en 40 al mundo a que llegue a estar 10 o 5 al mundo, es financiamiento. Es financiamiento y se necesita mucho del apoyo del sector privado. Entonces, feliz, encantado de promoverlo, de ser un aporte 50 y 50, ¿cierto? Que se da entre la empresa y el deportista, porque es recíproco, o sea, no es un beneficio solamente para un lado, es para ambos. Entonces, feliz de poder llevar a cabo cualquier proyecto que alguna empresa o entidad privada desee. Muchas gracias, David Daniel Letelier Poblete, ese es el nombre completo, en Facebook para que lo ubiquen, deportista paralímpico, 40 en el ranking mundial, preseleccionado nacional, que ha tenido la gentileza de darnos esta entrevista para las crónicas regionales de Estudio Ciudadano. Estamos en contacto, Daniel, para seguir sabiendo de ti y seguir apoyándote en la manera que sea posible desde este medio de comunicación estudiociudadano.cl. Que estés muy bien. Gracias. Estás viendo las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Visítanos en www.estudiociudadano.cl, contesta nuestra encuesta sobre las crónicas regionales de Estudio Ciudadano y ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, destinado a informar y difundir las actividades de las personas y organizaciones sociales de la región de O'Higgins. Fueron las crónicas regionales de Estudio Ciudadano. Las crónicas regionales es una producción de Estudio Ciudadano que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022.